¿Existe todavía el arte político o todo se ha convertido en marketing? Durante gran parte del siglo XX, el arte político tenía una función muy clara: confrontar al poder. El cine, la música o la literatura no solo entretenían, también denunciaban guerras, desigualdad, fascismo. Había una idea muy fuerte de que el arte podía transformar la sociedad. Piensa en el punk británico durante el thatcherismo, en el cine kinky, el muralismo mexicano, la música protesta de los 60 y otros movimientos contraculturales enteros. El arte era incómodo, muchas veces marginal, e incluso en la política se usaba de manera propagandística. Hoy la situación parece distinta. La política sigue estando en todos lados, pero muchas veces se aparece disfrazada de estética, branding o de contenido digital. Las grandes marcas usan discursos feministas solo para llamar la atención, mensajes activistas solo por dinero. De la misma manera, plataformas, influencers, celebridades convierten posiciones políticas en parte de una identidad consumible. Y ahí surge la pregunta: ¿el arte político sigue intentando cambiar algo o simplemente intenta posicionarse dentro de un mercado? Porque actualmente el sistema tiene una capacidad enorme de mercantilizar todo, cosa que permite absorber la rebeldía y el pensamiento crítico. Hoy lo alternativo se convierte rápidamente en tendencia, en moderno, mercancía y algoritmo. Antes existía una separación más clara entre cultura institucional y contracultura. Hoy esa frontera casi desaparece. Las redes sociales han cambiado mucho esto. Han cambiado esa conducta de lógica cultural. El arte ya no compite solo por profundidad, sino por atención. Y el algoritmo premia la simplificación, la velocidad, la polémica, la identidad y esa emocionalidad inmediata, cosa que afecta también al discurso político. Muchas veces ya no importa tanto desarrollar una idea compleja, sino en construir una imagen reconocible. La política se estetiza y el arte se acaba convirtiendo en contenido. Quizás uno de los ejemplos más claros de esta transformación de la política a nivel cultural sea cómo ciertos espacios políticos y mediáticos ya funcionan casi como un entretenimiento híbrido entre política, cultura del celebrity y performance. Un caso muy comentado ha sido el de Gabriel Rufián con Marc Giró en su programa, donde se ha hecho mucha propaganda alrededor de esta para conseguir visualizaciones. Se ha hablado muchísimo en TikTok, todo desde una perspectiva un poco curiosa, que era pues hablando de sueños eróticos, de bromas e insinuaciones, y finalmente pues ese beso en directo, ¿no?, que se convirtió en clip viral. Más allá de este momento concreto, yo creo que lo importante es analizar qué representa culturalmente. Y es que la política contemporánea ya no funciona únicamente a través de ideas o programas. Funciona también mediante carisma, tensión mediática, humor, sexualidad incluso, y capacidad de generar conversación en redes y de crear simpatía con los votantes. No acabamos votando por las ideas, sino por cómo tú me caes. El político deja de ser solo una figura institucional y se convierte en personaje. Y entonces los espacios mediáticos dejan de separar lo que es información e entretenimiento, performance, provocación, porque todo ocurre al mismo tiempo. Esto no implica que necesariamente sea bueno o malo, hay muchas perspectivas de las cuales se puede hablar. No solo Gabriel Rufián usa esas técnicas, de hecho, hoy en día la identidad y conducta de los políticos suele residir mucho en este llamado a la performatividad. En mi podcast hablo de esto, pero lo que sí que está mostrando es un cambio profundo. La lógica del espectáculo ha absorbido incluso el discurso político. Guy Debord ya hablaba de eso en La sociedad del espectáculo. La realidad política acaba reemplazada por imágenes, símbolos y momentos virales para ser consumidos. Y creo que aquí la palabra, igual que hablábamos antes de mercantilización, es muy importante. Consumo. Ya no importa lo que dices, sino cuánto circula, cuánto impacta y cuán consumido por otros es. Entonces, ¿el arte político definitivamente ha muerto? No exactamente, porque todavía existe un arte profundamente político y crítico, pero suele tener menos espacio dentro de la cultura masiva, porque el mercado favorece lo rápido, lo inmediato, y aquello que es, como decía, fácilmente consumible. El problema no es que la figura del político haya desaparecido, sino que su transformación viene muy dada de este capitalismo contemporáneo, aunque estemos hablando de políticos de izquierdas, como se supone que Rufián. Este capitalismo ha aprendido a comercializar incluso la disidencia, incluso a la clase obrera. La rebeldía es una amenaza para el sistema,
por lo cual la estamos eliminando. Y quizás esta sea la gran diferencia entre el arte político del pasado y gran parte del actual. Antes se intentaba romper con el sistema cultural dominante y hoy muchas veces está integrado dentro de él. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Como hablábamos de consumir, ¿no? Y de que las voces llegan más a través del algoritmo, os pediré que le deis like, suscribáis a mi canal, activéis la campanita, comentéis cosas. Que además me interesa mucho escuchar vuestra opinión sobre esto, porque me parece se podría hablar mucho más largo y tendido. Así que nada, que hagáis vuestras cosas y vuestra magia. Espero que os esté gustando todo este nuevo contenido que estoy haciendo. Y nada, chao.